Bueno, les doy la bienvenida. Gracias, chicas, por haber llegado a tiempo. Esperemos que los otros expositores lleguen pronto y se vayan sumando, pero como tenemos este sistema híbrido, por lo menos podemos compartir con los ponentes que están a más distancia. Y entonces les doy la bienvenida al cuarto Congreso Latinoamericano de Teoría Social. El segundo día para nuestra mesa, pero ya del Congreso es el tercer día. Y entonces en el día de hoy, déjenme mirar el día de hoy entonces, en este cuarto Congreso, en lo que corresponde a la mesa, voy a mirar el programa. Vamos a tener las ponencias sobre violencia institucional y temas de justicia restaurativa. Va a presentar primero Dayana Ortiz con el tema de violencia institucional y las familias de personas desaparecidas. Luego tendríamos violencia institucional hacia las juventudes, victimización secundaria en el sistema judicial, como mecanismo de disciplinamiento, después violencia, castigo y sociedad, el desafío de la justicia restaurativa en Brasil, con Marina, y después finalmente el tratamiento restaurativo de los delitos de violencia de pareja por Joana Vargas. Esa es como la primera ronda. Ahí vamos a tener una pequeña discusión, conversación, y luego viene la segunda parte, que va a ser temas de violencia política y protesta social. Así que esperemos que se vayan sumando por Zoom, podemos presenciar demás participantes y podamos tener una buena conversación. Entonces te voy a dejar, Trina, si quieres, perdón, Dayana, si puedes, si quieres presentar desde aquí. Me parece que este asunto debiese servir para, este control debiese servir para adelantar. No sé si quieres, o si prefieres aquí sentada y poder estar moviendo la... ¿Cómo me dices? ¿Ah? ¿Cómo me dices? Sí, yo me voy a sentar ahí y te dejo allí para que tú puedas moverte con tranquilidad. Gracias. Hola. Hola. Ella es la moderadora. Sí. Ya presentamos parte de Dayana, así que pueden tomar asiento. Estamos grabando. Ya sí, yo voy a ahí los tiempos y todo. Bien, buenos días. El tema que yo les voy a presentar es sobre cuestiones de familias de personas desaparecidas y lo que es la violencia institucional. ¿Cómo es que se hace como confrontamiento en México, específicamente lo que sería esta confrontación de instituciones? Y abordaríamos principalmente estos temas que sería en un contexto, o vamos a revisar cuál sería el contexto de las personas desaparecidas en México, seguido de cómo es que se conforman estos colectivos. En México tenemos diversos colectivos a lo largo de todo el país, que están integrados por familiares precisamente de personas desaparecidas. Vamos a ver quiénes son las instituciones que se encargan de esta búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Y por último, analizaríamos la confrontación de la familia como institución versus la institución de Estado, ¿no? Y por ahí una hipótesis que tengo como muy presente y muy latente. Iniciamos pues con lo que sería el contexto de las personas desaparecidas. En México, para nosotros, sabemos que tiene años esta cuestión de la desaparición de personas, que no es el mismo contexto que tienen aquí hacia el sur sobre lo que es una persona desaparecida. Para nosotros una persona desaparecida es aquella que se dejó de saber absolutamente alguna información sobre ella y que se teme por su integridad porque puede ser víctima de alguna comisión de algún delito. Así lo marca la ley. Para nosotros esta situación o este despunte en cuestión de personas desaparecidas se da a partir del 2006,
cuando nuestro presidente, en aquel entonces era Felipe Calderón, decreta una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Pero es una guerra que no tenía como este protocolo o esta línea de acción a seguir, sino que simplemente dice, se declara la guerra en contra del narcotráfico y casi así de corra cada quien por su vida, ¿no? Y no se generan estas líneas de protección a lo que nosotros conocemos como daños colaterales, que vendríamos siendo como el resto de la sociedad civil. No se nos protege y entonces es cuando se genera este despunte de desapariciones. Aunado a esto, pues se genera un cambio drástico en la sociedad, en la manera de vivir y en la manera de percibirnos. Anteriormente pues era así como compañerismo y demás, y ahorita en México es mucho la cuestión de la desconfianza ya del otro, o sea, el que se te acerca a otra persona ya no sabes con qué intenciones se va a acercar. Si es una persona que tenga, nosotros decimos como buenas intenciones, es una persona que vaya a querer cometer un ilícito en tu contra. En este sentido, Peralta menciona que una perspectiva general sobre este fenómeno permite divisar que no va a afectar solamente a las víctimas directas, que serían como el desaparecido, sino afecta a este conglomerado que serían las familias, las víctimas secundarias, que serían las familias, y en un tercer caso, las víctimas terciarias, que seríamos como el resto de la sociedad que no hemos, afortunadamente, no hemos pasado por esa situación, pero sí nos sentimos afectados por este tipo de situaciones. Los principales lugares donde se producen afectaciones de la desaparición de personas va a ser al interior de las familias. Estas familias que al momento de ser víctimas de la desaparición, pues tienen que cambiar todo su rutina al interior de las mismas. Generalmente si son mujeres las que desaparecen, o son hombres los que desaparecen, perdón, son las mujeres quienes salen a la búsqueda de estos familiares, son quienes hacen estas confrontas con el Estado, mientras que los papás o algunas otras personas quedan con la obligación del sustento de la casa, y entonces se hace todo este rompimiento de una dinámica familiar, donde ya también si había proyectos, si había metas, si había alguna otra situación, pues queda totalmente desagregado, ¿no? Se generan nuevos mecanismos de supervivencia y de búsqueda a la vez del familiar desaparecido. Aquí vemos, por ejemplo, yo usé este mapa de México, y los que están mayormente marcados o están sombreados con un color que se resalta son los estados en los cuales se ha presentado mayor número de personas desaparecidas. Lastimosamente, mi estado, que es Jalisco, ahorita es el estado número 1 con mayor personas desaparecidas, con 15,037. Le sigue Ciudad de México, o donde dice México, que tiene 12,641. Tamaulipas, 12,536, Veracruz, 7,549 y Sinaloa, 5,745. Si vemos, todo mi país está pintado rojo. No es muy raro el lugar o la zona donde no se dé la desaparición de personas. Pero si nosotros trasladamos estas 15,037 personas o sujetos desaparecidos a 15,037 familias, estamos hablando de un número enorme de familias buscando a los suyos. Nosotros, por ejemplo, a nivel nacional tenemos a más de 100,000 personas desaparecidas. Yo decimos 100,000 personas. ¿Cuántos son 100,000 personas? Yo se les digo, ¿cuántas personas caben en un estadio de fútbol? Por ejemplo, en el caso de México tenemos uno que le caben, no sé, 40,000. Le digo, pues entonces imagínate 2 estadios llenos de personas sin espacios entre ellas desaparecidas. ¿Dónde metes tantas personas desaparecidas? O sea, ¿dónde generas es como si alguien trajera como una goma y nos borrara, ¿no? O sea, nos desdibujara y entonces ya no estamos en este espacio. De estas personas a nivel nacional que están desaparecidas, aquí las tengo yo por rango de edad. Si nosotros nos fijamos, la mayoría, hay un pico muy marcado en mi país sobre las personas que son desaparecidas,
y la idea es que, por ejemplo, las mujeres son utilizadas para la trata de personas y los hombres como para trabajos forzados, ¿no? Estas partes donde también ellos mismos se dedican como a las minerías, a la explotación, porque no nada más es, bueno, hay tres situaciones del crimen organizado, ¿no? Que es trata de personas, tráfico de órganos en niños y y la mano dura, ¿no? La cuestión, lo que vienen siendo los hombres, pero también en cuestiones como políticas gubernamentales, aquí la cuestión, lo que se está generando también es que ellos hacen como estas explotaciones mineras para las empresas transnacionales para poder como dejarles el terreno arreglado y también son utilizados precisamente para poder construir estas fosas clandestinas o lo que nosotros denominamos como narcofosas. Entonces, ahí es donde nos da como inter de estas edades o esta oscilación de edades en las que son desaparecidos, que vemos, por ejemplo, que van en cuestión de mujeres de los 5 a los 20, 24 años, que están en una edad entre reproductiva y que pueden ser utilizadas para la trata de personas. Los niños son utilizados generalmente para la venta de órganos. Y en el caso de los hombres, si vemos, no hay datos entre los 4 años a los 20, a los 19 años. Ellos empiezan su índice de desaparición a partir de los 20, 24 y generan, y no hay una descendencia, sino que sigue estando hacia arriba. Aquí lo que podemos ver también es que son reclutados para poder fortalecer sus mismas líneas del crimen organizado, porque sabemos que entre combates entre estos mismos cárteles, pues hay bajas de personas y entonces son agregados a su nueva, pues a estas nuevas filas. ¿Y cómo es que, después de todo este contexto de cómo es que se llaman las desapariciones y como cuál sería alguna de las hipótesis del por qué desaparecen las personas, y ante estas miles de desapariciones se congregan estas familias en grupos que se apoyan y se solidarizan y que ellas mismas dicen, si yo voy sola ante una fiscalía o ante un ministerio a poder interponer una denuncia por la desaparición, a mí me ignoran. Entonces, si es más fácil, ellos dicen, es más fácil ignorar a una sola persona que ignorar a 20. Entonces, es por ello que ellas empiezan a congregarse en estos grupos para poderse fortalecer judicialmente y para fortalecerse también no darse como arropo porque son personas que se entienden entre sí. En entrevistas que yo he tenido con ellas, lo que ellas dicen es, a veces la familia se cansa de nosotros porque siempre es llorar, porque siempre es recordar al familiar desaparecido, y cuando estamos con personas que tienen ese mismo problema, nos entendemos y entonces podemos decir, ella me entiende, por lo tanto no hay ningún problema en que yo me desahogue y me va a dejar llorar y me va a dejar expresarme, a diferencia de lo que hace mi familia. Entonces, el primer colectivo que surge es denominado Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, se llama FUNDEC. Él inicia bajo el cobijo del Centro de Derechos Humanos de Fray Juan de Larios en 2009. Entonces, si nos fijamos en el 2006, se hace como despunte de la lucha contra el narcotráfico, se genera también despunte de personas desaparecidas y 4 años después se crea el primer colectivo. O sea, nos está hablando de que en esos 4 años, o sea, se magnificó este fenómeno social y que ellas tuvieron que agruparse. Ellos también comentan también que los familiares reunidos en colectivos se han introducido en roles protagónicos en la Procuración de Justicia y colocan como punto principal en la agenda de seguridad la demanda de justicia para víctimas, y uno de los retos para los colectivos es sostener este papel sin dar paso atrás con respecto a sus derechos, procurando siempre tener un diálogo con el Estado. O sea, si estos enfrentamientos, si estas exigencias de que se a la verdad que está instituido dentro de los derechos humanos, que ya también está protegido, pero es esta confronta siempre con esta judicial del Estado, en el cual ellos exigen el tener un conocimiento. Para el 2012 surge otros colectivos en Veracruz y
mayor movimiento, tienen como una mayor visibilización con la sociedad, pero luego hay otros como que trabajan así como muy silenciosos, y ellas mismas dicen que han recibido también, por ejemplo, amenazas también por parte de policías o por parte del mismo crimen organizado, etcétera, y en ocasiones ellos nos comentan que son parte de este mismo crimen organizado quienes les avisan dónde están las fosas clandestinas. Dices, ¿cuál sería la situación de si yo lo enterré para que no lo encontraran, no lo identificaran, yo avisarte y decirte en tal zona hay una fosa, ve, busca ahí, y entonces ya se haga este hallazgo, ¿no? Que es una hipótesis que yo traigo, que es la que voy a comentarles al finalizar. En México, entonces, ¿qué instituciones están encargadas de la búsqueda y localización e identificación de personas? La estructura de estas instituciones actualmente se enfrentan a un problema de corrupción, de impunidad y de inseguridad, donde se involucran precisamente estos servidores públicos y estos funcionarios públicos, que si bien es cierto, la estructura física como institución no está mal, lo que sí está mal son los sujetos que trabajan dentro de estas instituciones, que son las que no permiten como esta eficacia en cuestión de la búsqueda de personas, ¿no? O sea, nosotros nos hemos dicho mucho o cuestionado decir cuál es la situación del por qué no buscarlos, por qué no localizarlos, o sea, cuál es como el objetivo de mantenerlos ocultos y mantener a estas familias en vigilia, buscando a sus familiares y teniendo todas estas manifestaciones y todos estos ruidos gubernamentales que se dan no nada más al interior del estado, sino a nivel nacional y hasta a nivel internacional, porque, o sea, es curioso, pero cuando, por ejemplo, uno llega como extranjero, lo primero que el primer comentario, ¿no? O sea, ¿de dónde eres? De México. Ay, en tu país hay muchos desaparecidos, ¿no? Entonces dices, sí, pero la problemática, entonces, estamos visibilizados a nivel internacional como uno de los países con mayor problemática en cuestión de personas desaparecidas. En este caso, si nosotros hacemos como una línea del tiempo, yo les comentaba, en el 2006 se da esta lucha contra el narcotráfico, hasta el 2009 se crea este primer colectivo, y hasta el 2011 se crea una institución que se llama Províctima, la cual su principal función es que las personas que son víctimas sean atendidas de manera profesional por sistemas de justicia y salud que tiene a su cargo el Estado. Entonces vemos cómo hasta el 2011 se voltea a ver a estas personas como víctimas, como estos sujetos que sufren un menoscabo en cuestión física y en cuestión patrimonial. Y luego en el 2013 se crea lo que es una comisión ejecutiva de atención a víctimas. En el 2015 se crea una fiscalía dentro de la fiscalía para poder buscar personas desaparecidas. En el 2017 se crea la primera ley general en materia de desaparición de personas. O sea, casi 10 años después creamos una normativa, ¿no? Y en el 2008 se publica la creación, nosotros tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y que se crean estas subcomisiones al interior de cada uno de los estados, pero vemos cómo son 10 años después de que el problema ya es grave. Tenemos miles de desaparecidos, cuerpos sin identificar en los CEMEFOS, que esa es otra de las instituciones que se tendría que encargar de la búsqueda y de la identificación de estos, y que también está fallando. Se dice que existen más de 4,000 fosas clandestinas, que tenemos más de 35,000 cuerpos sin identificar a nivel nacional, que nos pudiera dar como esta confronta entre los 100,000 y los 50,000 que yo puedo tener sin identificar, pudiesen ser este mismo número de personas. Tenemos este confrontamiento entre el Estado y las instituciones como familia, y la hipótesis que yo traía, por ejemplo, está un dibujo, ya con esto cierro, que está el crimen organizado en la parte de arriba, tenemos a las familias como institución en la parte de abajo y en el Estado en la parte de abajo. Yo, por ejemplo, comentaba con mis alumnos, les decía, a ver, ¿qué juego tan maquiavélico juega el crimen organizado donde contrapuntea a las instituciones como familia y al Estado como institución, y hace este confrontamiento? ¿Por qué? Porque el crimen organizado finalmente es quien capta personas
de la sociedad y se mete en las instituciones del Estado y entonces desaparecen personas, laceran la integridad de las personas y al final el crimen organizado se echa para atrás y queda la confronta en el Estado. ¿Cuál va a ser la situación en la que yo, lo que les comentaba ahorita? Para mí, ¿de qué me sirve el crimen organizado? Decirte dónde está una fosa clandestina. Pues para que tu familia digas, el Estado no está haciendo nada, no está trabajando, y entonces se den como estas notas donde digan, localizaron las fosas clandestinas, y entonces denotes que el Estado no trabaja, y entonces confrontas ambas instituciones, ¿no? Confrontas la sociedad conformada por familias y confrontas al Estado, pero el crimen organizado siempre queda así como de, ¿ves cómo no trabaja y está impregnado por miembros del crimen organizado? Y tu familia ves cómo sufres porque ellos no trabajan, porque tienes miles de instituciones encargadas de localizar personas y no las localizan. Entonces, esta más bien sería como esta teoría de esta confrontación o esta violencia institucional por parte hacia las familias, porque cuando van a denunciar, por ejemplo, generalmente, si vamos como mujeres a buscar, a denunciar la desaparición de un marido o de algún novio, es de tranquilízate, está con la amante, o sea, va a regresar, está en un motel encerrado y después aparece. Si son niñas las que desaparecen, es la misma revictimización por parte de las instituciones que viene desde esta victimización estructural institucional hacia las familias de los desaparecidos. Y con eso termino así bien correteado. Gracias. No, gracias a ustedes. Hay interrupciones. Ahora tenemos la presentación de Camila Molina. Ya. Ya, tienen un listado. Ustedes tienen la PPT, ya. Y afortunadamente yo estoy compartiendo internet porque se cayó, parece, el sistema aquí en la universidad, pero al correo mío, ya. Ay, ¿dónde se fue? Ay, sí. Yo no conocía estos edificios. Bueno, el cuarto, mientras Sí, yo busco la... bueno, yo soy Mónica Caminero, soy socióloga, experiencia política, estamos con Paula Lara, ella es administradora pública, y además nuestra presentación. Ay, no la encuentro. Ahí está. Hacemos en una colectiva que se llama Observatorio de Juventud y Derechos Humanos, y nos organizamos a partir del 2020, y les vamos a contar un poco cómo surge. Entonces, estos estudiantes míos de la Universidad de Chile, de la Escuela de Administración Pública, en plena pandemia, en el curso de enfoque de elección. Y lo que vimos es que en realidad no olvidamos información, veníamos de un estallido social, estábamos en plena pandemia y no sabíamos nada de esto, ni el profesor, ni de los estudiantes que tenían las juventud, ni tampoco lo que había pasado realmente en el estallido para las ciudades del año en ese momento. Y a partir de eso, levantamos dos encuestas a nivel nacional de juventud y derechos humanos. Y ahora vamos a presentar los antecedentes de por qué hicimos algunas preguntas de que vamos a mostrar acá, ¿ya? Y el análisis implica. ¿Sí? Sí, porfa. Nuestro trabajo. Oye, y si me das internet ahí, si lo conectamos ahí con otra, ¿podéis abrir otra sesión de Zoom? Sí, te puedo enviar una invitación, mail, Sí. tú lo compartes. A comentar, que tanto estamos viendo en la línea social, ¿no? Y de conocimiento. ¿Podrías escribir tu email acá? Pero mientras tanto, sigamos con... Estoy abriendo la ponencia. Está lentito este salto. ¿Mi email de Chile o email? Porque yo no sé Cualquiera, el que entrar al... tenga- Ah, ya, porque yo no que sé tenga entrar al abierto ahí. de Chile. Que tenga abierto tu computador. El material lo van a cargar en el computador de acá, ¿verdad? Sí. Espérame.
Bueno, fundamentalmente esta investigación que vamos a contar acá tiene relación con las percepciones sobre la discriminación de las comunidades. Ya puedes revisar el mail. De todas maneras, nosotros vamos a buscar algunos datos Notificación. Spam. cuál es Llega a la bandeja, pero expectativa Ya. de la Pero sabes que lo voy a dejar que ellas presenten así, después lo cambio mejor. bueno, Pues si no nos vamos a demorar más. Pero luego lo que sucede con la sistema fiscal, Ah, porque por mi internet. Ah, ya, entonces sí. podría entrar al run, pero necesita la clave y el usuario de chip. Claro. Ah, tengo que abrirle el de Durram. Sí. Ah, ya. Sí, no sé mi clave de sistema, no sé si es la misma que me cuenta. Ya, ahí está. Ahí está el link y eso lo compartes con los demás usuarios. Ya. Vamos a abrir otro link para conectarnos con el internet de aquí. Que esperemos no se caiga. ¿No es mejor ocupar los datos del celu? Es que con el celo estaba, pues, pero se puso lento igual, pues. No, pero me refiero a compartirlo directo del celular. Entrar al mail desde el celular. Entro al Zoom de aquí. No, entrar al mail desde el celular, al Gmail, y ahí mismo generar un correo con... Ah, ya. Ya, No, dame, está lento. es que se puso lento. Ya antes estaba funcionando bien. Pero, ya, Ahí. ¿qué hacemos? Ah, no, Pero ahora igual me tengo que solamente... conectar a Zoom por aquí, pues, ¿no? no es necesario. ¿O lo vas a conectar, lo Ya vas a está abrir listo. ahí? Ya está listo. Ya, ¿y cómo sacamos el PPT? ¿Cómo te lo paso el PPT? ¿Tienes un pendrive? ¿Me prestas un pendrive? Para que pongamos la PPT. Pendrive, cargas todos los materiales en el pendrive y lo conectamos acá al Ya, computador de acá de la sala. ya. ¿Y qué hago? Saco este nombre, Sí, entonces. creo que- Déjame poner. ¿te va a cambiar el link? Vamos a cambiar el sistema. Perdón.